Buen día, iniciamos la transmisión de nuestro programa Salud para Todos desde nuestro canal SICOM, el canal de las y los poblanos. Hoy contamos con un interesante tema que los invitamos a que nos acompañen. Nos va a asesorar la doctora Paulina González Núñez, excelente oftalmóloga. Mientras vamos a una cápsula informativa. Aunque lágrimas de cocodrilo es una expresión muy conocida para hablar de un llanto fingido, en medicina también existe una condición real con un nombre muy similar: el síndrome de lágrimas de cocodrilo. Se trata de un trastorno poco frecuente, en el que una persona presenta lagrimeo involuntario al momento de comer, masticar, saborear alimentos o incluso al percibir ciertos olores. Es decir, los ojos producen lágrimas en situaciones que no están relacionadas con emociones, tristeza o irritación ocular, sino con un estímulo que debería activar otras funciones del cuerpo. Este síndrome generalmente está relacionado con una alteración del nervio facial. Puede aparecer después de una parálisis facial, una lesión nerviosa, una infección, un traumatismo o incluso tras una cirugía. Durante la recuperación, algunas fibras nerviosas pueden reconectarse de forma incorrecta, provocando que el estímulo que normalmente activa las glándulas salivales termine estimulando también las glándulas lagrimales. Bien, pues como ya vimos en esta cápsula de información sobre el tema, el síndrome de lágrimas de cocodrilo, tenemos a la doctora Paulina González Núñez para explicarnos más este tema. Doctora, ¿en qué consiste el síndrome? Hola, buenos días. Pues mira, es un síndrome que se encarga realmente, se alteran las fibras, efectivamente es como una inervación aberrante. Entonces, nuestras fibras nerviosas que van de las glándulas submandibulares y gustativas, ¿qué pasa? Que como hay un estímulo nervioso que genera como saliva en nuestro, o sea, olemos y empezamos a salivar, ¿no? Comemos y empezamos a salivar. Entonces, esta inervación que en teoría nada más debería de localizarse en la cara, en la boca, al haber una inervación de mala conexión con la glándula lagrimal, se estimula y empezamos a llorar. Entonces, esto es secundario, como ya se vio en la cápsula. Normalmente viene precedido por una parálisis de Bell. Entonces, los pacientes que tuvieron una parálisis quizá a los 6 meses, quizá al año o quizá más adelante, van a tener una regeneración nerviosa, pero la regeneración nerviosa, en lugar de que cada nervio a su sitio, se va a conectar inadecuadamente con un ganglio que se llama pterigopalatino, y entonces las glándulas del ganglio salival se conectan inadecuadamente con este ganglio pterigopalatino que va a conectar justamente cerca de la glándula lagrimal. Entonces nosotros al masticar, al salivar, al oler cosas, de la nada vamos a empezar a llorar. Esto es más precisamente en pacientes que ya tuvieron una patología previa. No va a suceder en personas que no tenemos esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Sabemos que el cocodrilo, cuando mastica sus presas, llora. Entonces, exacto, ¿por qué se le ha dado este nombre tan peculiar a esta enfermedad? Sí, se le da por eso, ¿no? Por ese o sea, es como un nombre inadecuado, pero en realidad el síndrome es síndrome de Bogorad o inervación o reflejo gusto lagrimal. Eso es el nombre correcto, realmente. Nosotros así lo conocemos. Bogorad porque fue el que lo describió en 1820, si no mal recuerdo, y hizo los artículos mencionados sobre esta inervación. Por eso es que toma ese nombre, síndrome de lágrimas de cocodrilo, porque efectivamente se ha visto que en los animales, los cocodrilos, mastican o, como dice Doc, muerden a sus presas y le sale una pequeña lagrimita. Por eso se mencionó esto. Muy bien. ¿Y qué tan frecuente es este síndrome? Es frecuente en los pacientes que tuvieron antecedentes de parálisis y como bien lo sabe, hay muchos pacientes que tuvieron parálisis facial. Entonces, todas las personas que a lo mejor ya se recuperaron adecuadamente de la parálisis facial, porque a veces quedan como con una carita inexpresiva, media cara inexpresiva, no necesariamente tenemos que ver las secuelas, sino con el antecedente que ellos nos digan a nosotros. Tuve una parálisis facial hace un año,
y llegan porque me dicen, doctora, me está lagrimeando mucho el ojo. Yo tengo que hacer ese diagnóstico diferencial en los pacientes si tuvieron previamente un antecedente de trauma, de golpe o de parálisis, para poder decirle que tiene el síndrome de lágrimas de cocodrilo. No todas las personas que les llore el ojo por hacer muecas tienen el síndrome de lágrimas de cocodrilo. Okay. ¿Y qué se afecta inicialmente? ¿El sistema nervioso o directamente el ojo? En realidad es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, estas fibras presimpáticas, como viajan al ganglio salival del ganglio geniculado y se conectan con la glándula lagrimal, eso es lo que se afecta, porque nuestro ojo está íntegro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a tener síntomas oculares? Sí, porque la vista se les va a nublar. Los pacientes me van a llegar diciendo, el ojo me llora, me nubla la vista, todo el tiempo traigo la piel roja, etcétera, ¿no? Son síntomas por los que el paciente se molesta. Pero afortunadamente tenemos soluciones parciales, temporales, porque la solución como definitiva sería la resección de los nervios. Ok, ¿esa cirugía la hace el oftalmólogo? No, la hacen los neurocirujanos. Okay. Nosotros, cuando es un caso muy severo, tendríamos que referirlos con el médico neurocirujano para que haga una resección, porque es literal hasta el sitio petroso, o sea, es hasta la parte central de nuestro cerebro. Ok. En el momento en que la persona está comiendo o está hablando, ¿es cuando se manifiesta el lagrimeo? Sí, normalmente no es tanto cuando habla, sino si está en una comida, en una reunión familiar y empiezan a comer, empiezan a salivar, es el inicio del lagrimeo, porque en realidad el nervio que está afectado es el nervio facial, el séptimo nervio craneal que tenemos nosotros. Tenemos varios nervios que se encargan de la gesticulación y la sensibilidad de nuestra cara, y uno de ellos es el séptimo nervio, que es el facial, y ese es el que está afectado principalmente porque es el que se afecta en una parálisis. La parálisis de Bell, si nosotros recordamos, la podemos ver que se nos cae la ceja, se nos cae el párpado y la cara pierde fuerza. Entonces, esta asimetría, cuando ya se recuperó, quedan secuelas de alteración de la sensibilidad, y es ahí cuando puede llegar a manifestarse el síndrome de lágrimas de cocodrilo. Muy bien. ¿Hay algún tipo de alimento condimentado, picante, que desencadene más rápidamente esto? Claro. De hecho, entre más, por ejemplo, el limón, que nosotros hacemos pruebas con eso, con limón, o sea, cosas ácidas. Las cosas ácidas, picantes, son las que más nos van a producir saliva. Entonces, son las que más nos pueden alterar o manifestar el lagrimeo. Muy bien. Dado que la parálisis facial generalmente ocurre de un solo lado de la cara, ¿es posible que se afecten los dos ojos con este problema o no? No, de hecho, suele ser principalmente unilateral, pero como sabemos, nuestros ojos tienen conexiones en el cerebro que se conectan los dos. Sin embargo, más que nada lo que puede pasar es que el otro ojo como que se nos irrite por el parpadeo constante y la manipulación. Sin embargo, el otro ojo no lagrimea igual que el que está afectado. Ok. ¿Hay visión borrosa, dolor o cuáles son los datos? Visión borrosa es lo que van a tener, sí o sí, y a veces pueden llegar a tener infecciones más frecuentes por el mismo lagrimeo. ¿Qué pasa? Que cuando uno lagrimea, pues todo el tiempo nos estamos tocando la cara o limpiando, y hay personas que pues no acostumbran a llevar que el pañuelo o el Kleenex, te limpias con lo que sea o mismo con la mano, la mano viene sucia, y entonces venimos incluso con una conjuntivitis. Pero realmente el problema inicial es un lagrimeo excesivo, y los otros síntomas son secundarios a esto. Ok. ¿Pacientes con síndrome de Sjögren, del ojo seco, por ejemplo, pueden presentar esta alteración? No, los pacientes con síndrome de Sjögren son pacientes que tienen una alteración autoinmune, pero no es por secuela de nervios. El síndrome de Sjögren les va a generar un déficit, al contrario, un déficit de la estimulación lagrimal, porque se empieza a afectar la glándula lagrimal. Entonces, esta glándula, ¿qué es lo que está pasando? Deja de producir lágrima. Entonces, el ojo está tan seco que pueden llegar a tener incluso los pacientes con síndrome de Sjögren queratitis. ¿Qué es queratitis? Es como úlceras corneales o el ojo que se ve como muy seco. Ok, de ideal, ¿qué especialista es el ideal para ver este tipo de problemas? ¿El oftalmólogo, el neurólogo? O sea, cuando el paciente tiene el tema principal en el ojo,
llegan de entrada, llegan con el oftalmólogo. Los que tenemos pues la subespecialidad en oculoplástica, que es mi subespecialidad, órbita, párpados y vías lagrimales, pues realmente somos los que vamos a detectar este padecimiento y los que podemos tratarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, el oftalmólogo, si lo recuerda, pues son síntomas como dentro de la rama de oftalmología, pero ya el tratarlo, el vigilarlo y todo es propio del oculoplástico. Muy bien. Dentro de la relación que hay entre el nervio facial y la producción de lágrimas, ¿hay alguna intervención directa del nervio facial? Sí, de hecho, obviamente, como la cirugía definitiva sería como abolir o cortar la rama que va dirigida hacia la glándula lagrimal. Pero como le comento, como es tan invasiva y a veces puede generar otros padecimientos, lo que realmente nosotros hacemos o como tratamos es con toxina botulínica, mal llamada el Botox, pero es toxina botulínica tipo A. Y esta toxina lo que va a ayudar, nosotros lo que hacemos en el paciente es exponer la glándula lagrimal, es mirar hasta abajo lo más que se puede, ahí se va a ver el lóbulo, porque tenemos 2 lóbulos, uno que va hasta atrás y otro adelante que se asoma en el párpado. Y sobre esa glándula nosotros introducimos una aguja profunda y colocamos toxina botulínica. El objetivo de colocar la toxina botulínica es disminuir la producción constante de lágrima. O sea, le vamos a quitar como fuerza y sobre los ácidos, que son como los conectores del agua, los vamos a disminuir. Entonces, obviamente el paciente va a sentir mejoría desde la semana de la aplicación de la toxina y va a tener una mejor calidad de vida porque el ojo no se le va a estar llenando de lágrima. Y esto es aplicarlo constantemente, o sea, es cada 4 meses estarle poniendo toxina botulínica para evitar estos síntomas. Muy bien, pues vamos a continuar con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. La epífora o lagrimeo excesivo puede deberse a sobreproducción de lágrimas o mal drenaje. Y una de sus variantes es la epífora gustatoria, conocida justamente como lágrimas de cocodrilo. Bien, pues continuamos con este interesante tema, desarrollándolo con nuestra asesora experta en oftalmología, la doctora Paulina González. Doctora, ¿qué otros factores, aparte de la parálisis facial, pueden predisponer a desarrollar este síndrome? Sí, normalmente la principal es la parálisis de Bell. Tenemos otras, por ejemplo, traumas que hayan afectado directamente la cara, como traumas automovilísticos, o sea, muy severos, ¿no? O que impliquen reconstrucciones faciales. Y otra, no menos importante, también cirugía de oído. ¿Por qué? Porque sale por esos conductos el nervio facial. Entonces, cuando son cirugías de oído a lo mejor muy invasivas, etcétera, pueden llegar a alterar el nervio y posteriormente, meses después, manifestar el síndrome de lágrimas de cocodrilo. ¿Puede asociarse también a la neuralgia del trigémino? Fíjese que no se ha leído como mucho de la neuralgia del trigémino, pero obviamente, porque el trigémino es como aparte, o sea, es el otro nervio, el quinto nervio facial, y la neuralgia del trigémino también nos puede traer otras situaciones, pero no como tal el lagrimeo. ¿El diagnóstico lo hacemos meramente de forma clínica o requerimos algún estudio oftalmológico? En realidad es más clínico, porque nosotros hacemos el diagnóstico más que nada diferencial, que es lo que primero tenemos que hacer, ya que hay demasiadas patologías que pueden llegar con el paciente con epífora. Epífora es la manifestación del lagrimeo. Entonces, tenemos demasiadas. ¿Cuál es una de las que tenemos que diferenciar? Que esté obstruido el punto lagrimal. No, la obstrucción de la vía lagrimal es la causa número 1 del lagrimeo. Entonces, si yo no hago un adecuado interrogatorio, o si el paciente no se acuerda que hace 8 años tuvo parálisis facial, aunque haya sido una parálisis que se recuperó en 15 días, puede ser esa la causa. Pero nosotros tenemos que hacer una adecuada exploración.
¿Cómo hay que hacer la exploración? Primero, ver la vía lagrimal, que esté permeable. Si está permeable, entonces nos vamos a ver si tiene alguna otra alteración de estimulación y le ponemos una tira que se llama Schirmer. Y para descartar esta inervación aberrante, podemos, si tenemos a la mano picante o limón o algo, nosotros se lo damos al paciente y en ese momento que está saboreándolo tiene que caer la lágrima. Ese es como el diagnóstico principal que nosotros nos vamos a dar cuenta en caso de que tenga dudas si tuvo o no parálisis facial. Muy bien. ¿Hay alergias que puedan confundirse con este síndrome? Sí, la conjuntivitis alérgica es el factor número 1 que causa lagrimeo y comezón en los ojos. Pero una de las diferencias es que la comezón es como el síntoma cardinal en una alergia. Y los antecedentes también son primordiales en los pacientes. Antecedente de rinitis alérgica, antecedentes de asma, todo eso nosotros nos orientamos más a que es una alergia o que no tenga ninguna de estas causas y veamos signos en el ojo de conjuntivitis alérgica. Muy bien, pacientes con otras enfermedades como diabetes o alguna otra enfermedad subyacente, ¿no requieren exploración de fondo de ojo? Totalmente. Los pacientes, o sea, llegan por esta causa, pero son pacientes diabéticos, son pacientes hipertensos, mal controlados, definitivamente no nos vamos a quedar con esa solo exploración superficial. Hay que hacer una exploración de fondo de ojo, dilatando la pupila y tomándoles el tiempo ideal para poder ver si ya tienen complicaciones a nivel de la retina. Porque normalmente todos los pacientes diabéticos que no hayan llevado un buen control después de 5 años pueden ya tener manifestaciones vasculares a nivel de los ojos. Muy bien. Como nos comentaba que debe estar obstruido el conducto lagrimal, independientemente de destapar este conducto, ¿hay gotas o hay otro tipo de tratamiento para disminuir el lagrimeo? El lagrimeo. Al contrario, de hecho, o sea, yo le puedo mandar una gota. A mí mis pacientes me dicen, ¿cómo me manda una lágrima artificial si todo el tiempo estoy lagrimeando? Es como controversial. Pero una cosa es que el ojo manda más agua. Sin embargo, una lágrima adecuada se compone de 3 compuestos, que es moco, lágrima y grasa. Entonces, una cosa es que esté chorreando el ojo y otra cosa es que esté lubricado el ojo. Entonces, si yo no lo veo bien lubricado, le puedo agregar una lágrima artificial no tan frecuente para que no sea peor para el paciente, pero sí lo que yo le voy a hacer de entrada es el tratamiento con la toxina botulínica. Si yo le pongo la dosis adecuada, el ojo va a dejar de lagrimear y si tiene de por sí este paciente una alteración de la superficie ocular, yo le tengo que agregar sí o sí un lubricante para que él también no sienta el golpe completo de que ahora ya no me lagrimea y ahora ya lo siento reseco. Y le tengo que dar un suplemento de gotas. Okay. ¿Siempre hay que dar tratamiento o se puede mantener en vigilancia el paciente? Si es un mini lagrimeo, o sea, si es algo que no le molesta mucho al paciente, no habría por qué estar invadiendo luego. Sí lo podemos vigilar. Pero si este paciente empieza a tener molestias o a incrementarse el lagrimeo o a dificultarle la vida laboral, sí es recomendable ponerle tratamiento. Y la ventaja es que es un tratamiento que se pone en consultorio. La toxina botulínica se aplica directo, realmente la molestia es mínima porque tenemos gotitas de tetracaína, que es anestesia tópica, y no sienten realmente. Entonces ya se van con su tratamiento, yo lo cito en 15 días para ver su evolución, y la mayoría de los pacientes me dicen, maravillosamente ya no lagrimeo, me siento feliz. Y ahí es cuando puedo agregar otros tratamientos si los necesitara el paciente. Muy bien. ¿El síndrome de cocodrilo es crónico o tiene un tiempo corto de presentación? No, desafortunadamente una vez que ya se manifestó, es algo que puede ser permanente. Sí, desafortunadamente sí. Es como todos los pacientes que llegan a tener parálisis de Bell pueden llegar a tener este síndrome porque puede ser acompañado, espasmos faciales secundarios, precisamente por lo mismo, inervación aberrante, porque al recuperarse el nervio, normalmente los nervios no siguen como el mismo trayecto, se recuperan y hacen una maraña de recuperación, digamos, son nervios que no se recuperan como en la misma sinergia, como conexión, y entonces pueden llegar a tener también contracciones involuntarias en la cara o en la parte solamente del ojo. Entonces nosotros, por eso es que dependemos mucho de la toxina botulínica en estos casos,
porque podemos mejorarle los espasmos y el síndrome de lágrimas de cocodrilo. De hecho, la mayoría de mis pacientes que yo tengo tienen estos dos problemas juntos. Tienen espasmo hemifacial secundario a la parálisis y lagrimeo secundario a la parálisis. Doctora, con respecto al contenido de las lágrimas que todos tenemos, ¿cambia en el caso del síndrome de lágrimas de cocodrilo? Es que nuestra lágrima normalmente se compone, la capa más pegada al ojo es de moco, la capa intermedia es de agua y la capa superficial es de grasa. Entonces, si estas tres capas no están como unidas una por otra en el grosor ideal, nuestro ojo tiene un ojo seco. Entonces, el lágrimas de cocodrilo solamente, gracias a la glándula lagrimal, nos está aventando, pero solo agua. Entonces, tenemos una capa que rebasa las otras dos y se vuelve insuficiente en las tres. Sí, es inestable. ¿Qué complicaciones se pueden presentar en este caso? Ojo seco, secundario. Esa es la principal complicación. ¿Y qué otra complicación? La visión nublada, la mala calidad de visión y la dificultad para que nosotros podamos hacer una graduación adecuada. O sea, si nosotros les mandamos lentes, en las condiciones en las que viene el paciente con el lagrimeo, tampoco vamos a poder hacerlo adecuadamente. Entonces, por eso tenemos que quitar esta molestia, estos síntomas, para poder ya darle un complemento adecuado, como es la lubricación, una adecuada graduación y pues una vigilancia periódica. ¿Esta condición del síndrome de lágrimas de cocodrilo se puede asociar a alguna otra condición? Pues es principalmente la patología de la parálisis. Por ejemplo, cataratas o algún otro problema. No, o sea, no va de la mano, pero obviamente la catarata se va a manifestar en pacientes que tengan pues ya una edad avanzada. Después de los 60 años empieza a formarse la catarata, ya se empieza a notar. En pacientes no diabéticos, hablando, porque los pacientes diabéticos pueden manifestar cataratas desde 45, 50 años, etcétera, ¿no? Pero un paciente sin ninguna patología puede llegar a tener catarata a los 60, 65, 70, etcétera. Y obviamente si tienen esta otra patología, pues todo se suma y hay que tratar paso a paso. ¿Es posible ver esta patología en niños? Es muy, muy raro, pero si hubo niños que a lo mejor al nacer tuvieron traumas faciales por el fórceps o algo así, pueden llegar a tener una parálisis facial y después de eso pueden llegar a presentarlo. No me ha tocado casos de niños que lleguen con este síndrome, pero al haber parálisis facial desde niños, pueden presentarlo. ¿El paciente con este síndrome de lágrimas de cocodrilo se altera emocionalmente, se deprime o se angustia o tiene alguna claro, condición? Totalmente tienen un factor emocional y de autoestima, porque como le comento, Doc, no llegan solo con el lagrimeo. La mayoría de mis pacientes llegan con espasmos faciales y con lagrimeo. Entonces, traen una cara asimétrica, a veces no abren bien el ojo, se les ve chiquito, les llora. Entonces, sí vienen con mucho tema emocional, pero es una maravilla después de ponerles el tratamiento porque les veo cambiar la cara. O sea, no solo por el que ya no tengan la contracción, llegan felices a los 15 días a mi consultorio por ese cambio o esa dinámica facial que totalmente se ve diferente. Muchas gracias por su expertise, doctora. Vamos a una pequeña cápsula y regresamos. La forma clásica del síndrome aparece en un solo ojo, sobre todo del lado donde existió la lesión del nervio facial. El síndrome de Bogorad puede aparecer después de una parálisis facial o una lesión nerviosa. Lo ideal es que el diagnóstico deba ser realizado por un especialista, como un oftalmólogo o un neurólogo, quien evaluará el origen del lagrimeo y descartará otras posibles causas, como resequedad ocular, irritación, alergias o alteraciones neurológicas.
Aunque en muchos casos no representa un riesgo grave para la salud, sí puede afectar la calidad de vida y generar confusión. Es importante recordar que no todo lagrimeo tiene un origen emocional. A veces, el cuerpo expresa a través de los ojos una alteración en la comunicación entre los nervios y las glándulas. En salud, detrás de una expresión popular, también puede existir una condición médica real que vale la pena conocer y atender a tiempo. Bien, pues regresamos con este interesante tema en que estamos desarrollándolo con la presencia de nuestra oftalmóloga, la doctora Paulina González. Es muy interesante el síndrome de Bogorad o síndrome de lágrimas de cocodrilo y, doctora, ya nos están llegando preguntas de nuestra audiencia. Doctor, ¿este síndrome solamente afecta a las personas que tienen parálisis facial y a todas las personas que tienen parálisis facial les va a dar el síndrome de lágrimas de cocodrilo? No solamente afecta, pero es de lo más frecuente, los pacientes que tuvieron parálisis facial. Lo mencionamos al inicio, también antecedentes de trauma o antecedentes de cirugía a nivel central o a nivel cerca del oído para atrás, ¿no? Para dentro del cerebro. Y no todos los pacientes que tuvieron parálisis facial van a presentar este padecimiento, pero es un alto porcentaje que lo llegan a presentar. Perfecto. Nos dice otra pregunta. Doctora, tengo 40 años y cuando como ácidos a veces me lloran los ojos. ¿Pudiera tener este síndrome? 40 años y ¿cómo qué? Perdón. Y cuando como alimentos ácidos me lloran los ojos. ¿Pudiera tener este síndrome? Si no llegó a tener ningún antecedente o padecimiento previo, es difícil. A veces cuando comemos picante nos llegan llegamos a llorar, pero por la alta estimulación que tenemos, no porque tengamos ese síndrome. Muy bien. ¿Es cierto que ignorar el lagrimeo constante puede retrasar el diagnóstico de un problema que a tiempo atendido sí tiene tratamiento? Sí, el lagrimeo inadecuado, o sea, todos tenemos un lagrimeo que es de origen emocional o una humedad de los ojos normal, pero si nos está escurriendo la lágrima constantemente, no es normal. Eso es sinónimo de que tenemos que ir con el médico oftalmólogo a un chequeo, a una revisión. Hay muchas personas que se hacen lavados oculares con sustancias como el ácido bórico y algunas otras cosas que venden inclusive sin receta en la farmacia. ¿Qué tan adecuado es esto? Porque dice que después de hacerse los lavados ven más claro. No es lo recomendable. De hecho, nunca vamos a indicar un lavado ocular, o sea, el ojo abierto y que se echen agua. No es lo ideal. Lo único que pueden colocar dentro del ojo son gotas que tengan indicación médica. Si colocamos compuestos, ácido bórico, etcétera, manzanilla, todo lo que sea dentro del ojo, vamos a alterar un pH que es el ideal en nuestro ojo. Nuestro pH va de 7.3 a 7.4 y si ese pH se hace ácido o se hace alcalino, podemos llegar a tener invasión microbiana, bacterias, hongos, etcétera, y conllevar a un problema más serio, como es conjuntivitis o incluso una úlcera corneal. No recomendamos lavados oculares con diferentes sustancias. Muy bien. Muchas personas acostumbran colocarse lágrimas artificiales o algún otro tipo de vasoconstrictores porque sienten que mejoran su visión. ¿Qué tan adecuado es esto? Los vasoconstrictores con uso inadecuado no son recomendables, ya que, como su nombre lo dice, constriñen o hacen pequeños los vasitos. Quitan temporalmente el ojo rojo y muchos lo usan para poderse ver bien en una junta, para desperté, me desvelé o me eché una gran fiesta en la noche y desperté con los ojos rojos, se ponen una gotita. Una gotita no les va a ocasionar mucho cambio, pero si estamos todo el tiempo colocando esa gota, no un día, dos, sino por mucho tiempo, las secuelas es que los vasitos ya no se van a constreñir igual, o sea, ya no van a desaparecer como antes, vamos a tener un ojo rojo peor, y aparte vamos a tener un ojo muy reseco. Entonces, las gotas de ojo rojo no son buenas con un mal uso. Una gota de vez en cuando porque voy a una junta, no pasa nada, pero un mal uso de ellas o abusar de ellas no es lo recomendable. ¿Qué tan conveniente es para las mujeres que tienen este problema de síndrome de lágrimas de cocodrilo y que usen rímel?
tampoco se recomienda mucho porque pues el rímel va a estar removiéndose, no va a estar estable en la pestaña. ¿Y qué pasa? Que todo cosmético que se remueve o que no es como de buena calidad va a entrar al ojo. Se va a irritar, se puede infectar o podemos llegar a generar aparte conjuntivitis alérgicas. Muy bien. No es recomendable. ¿Qué tipo de infecciones oculares se asocian a este síndrome de lágrimas de cocodrilo? Las más frecuentes son bacterianas, pero si aparte tenemos un mal hábito o estamos siempre, ejemplo, en la calle, ambiente, pues las virales también pueden ser. El adenovirus es el virus más frecuente y en bacterias el estreptococo. Entonces son las más frecuentes y pueden ser mixtas también. Podemos llegar a tener conjuntivitis mixta, que es más incómoda, más molesta, más el lagrimeo, entonces es un cuento de no acabar. Uh-huh. ¿Hay hongos o parásitos también que puedan afectar el ojo? Sí, pero es más difícil secundario a esto, pero claro que hay hongos como, por ejemplo, la cándida es una de las principales. Tenemos la cantamoeba o, por ejemplo, la pseudomona, que es bacteria, pero es más agresiva. Pero estas más que nada se presentan por un mal ambiente, meterse a lagos, usar lentes de contacto sin esterilizarlos, sin limpiarlos, todo eso pueden llegar a tener este tipo de bacterias, pero no relacionado a un lagrimeo constante por este padecimiento. Pacientes inmunocomprometidos que tengan deficiencias de su sistema inmunológico tienen mayor predisposición a desarrollar infecciones y que se asocian a este síndrome. No asociado al síndrome, obviamente si es un paciente que tuvo antecedente de parálisis, tiene el síndrome de lágrimas de cocodrilo, tiene diabetes y es una paciente que a lo mejor tiene problemas de tiroides. Imaginemos, porque tengo casos así, claro que tiene mucho más predisposición a tener infecciones más frecuentes en el ojo, incluso bacterias como las que mencionamos, pseudomona, y se puede complicar más el cuadro, pero no es lo común. No es lo común, pero si tenemos factores o padecimientos asociados, es mejor atendernos a tiempo, cuidarnos y no automedicarnos. Hay ciertas personas que tienen lo que se llama parálisis a frigori, ¿no? El parálisis que cuando están en un área y cambia de temperatura y tienen la parálisis facial sin necesidad de tener infección. ¿También predisponen al síndrome de lágrimas de cocodrilo? Sí, toda parálisis facial que llega a suceder, aún sea una parálisis que fue leve, ¿no?, puede llegar a tener el riesgo. Obviamente las parálisis más agresivas, que pasaron 2, 3 meses con parálisis, etcétera, son las que tienen más el riesgo de padecer este síndrome de lágrimas de cocodrilo. Pero me ha tocado ver que hay pacientes que a veces ya ni se acordaban que tuvieron parálisis porque fue muy leve, pero ya tienen el síndrome. O sea, sí recibo muchos pacientes con, a lo mejor no el síndrome puro, pero sí con más que nada el espasmo y llegan a presentar ya un poco de lagrimeo constante. Entonces lo están desarrollando. Hablamos de que el antecedente es la parálisis facial periférica, la parálisis débil, pero un infarto cerebral que afecte la hemicara puede también desarrollar este síndrome. Pues todo lo que pueda llegar a afectar al nervio facial, definitivamente a la regeneración o a la recuperación nerviosa, puede presentarlo. Definitivamente sí lo puede presentar. Ok. ¿Hay alguna forma de prevenir este síndrome, doctora? Pues los chequeos, hay que checarnos. Si nosotros tenemos antecedentes familiares de patologías, mi papá diabético, mi mamá hipertensa, antecedente de infarto, antecedente de eventos vasculares cerebrales, todo esto, como personas mayores a partir de los 30 años, porque actualmente ya hay padecimientos cada vez más jóvenes, yo recomiendo, y como usted, doctor, también seguramente lo recomienda, entre más anticipadamente nos atendamos, vamos a prevenir padecimientos secundarios, porque nos creemos a veces muy sanos, pero si llevamos malos hábitos dietéticos, sedentarismo, alimentación pues pura chatarra, definitivamente podemos llegar a tener tantos padecimientos como un evento vascular cerebral se pudiera presentar y acabar con una parálisis facial o hasta de todo el hemicuerpo, ¿no? Claro. Entonces, sí, la prevención es actualmente como nuestra banderita. Hay que acudir, hay que checarnos, un chequeo general también de los ojos no está de más y ahí podemos detectar muchas enfermedades, tales el glaucoma o la catarata previamente, antes de decidir operarlo, ¿no? De ya llegar corriendo al quirófano. El estrés, que es la enfermedad de nuestro siglo y que mucha gente acude al tabaquismo, a la ingesta de alcohol, ¿puede predisponer a desarrollar este síndrome? Totalmente, el tabaquismo
pues es como el papá de todas las enfermedades, el precursor de todas las enfermedades. Entonces, el tabaquismo sí se ha visto que predispone más a pacientes a presentar una parálisis facial, porque suma el estrés más el tabaquismo, que es puras toxinas a nuestro cuerpo, pues definitivamente lo pueden presentar, ¿verdad? No todos los pacientes que fumen y tengan malos hábitos lo van a presentar para que no me vayan a tomar a mal, pero es más el riesgo que los pacientes que llevan una vida saludable sin tabaquismo. Igual el alcohol, ¿no? Pero el tabaquismo se ha visto que es todavía peor. Muy bien, doctor. Pues vamos a continuar con este interesante tema, pero antes vamos a una pequeña pausa. Antes de pensar en este síndrome, el especialista debe valorar causas frecuentes como ojo seco, irritación ocular, alergias o problemas de drenaje lagrimal. Incluso el ojo seco puede provocar lagrimeo reflejo y confundir al paciente. La denominación lágrimas de cocodrilo proviene del hecho de que los cocodrilos producen lágrimas mientras consumen su alimento, aunque estos animales lo hacen por razones anatómicas y fisiológicas completamente diferentes. Pues regresamos en este programa de Salud para Todos para concluir con este interesante tema de lágrimas de cocodrilo con la expertise de nuestra oftalmóloga, la doctora Paulina González. Doctora, nos llega otra pregunta de nuestro público y nos dice, hablando de las gotas, yo utilizo lágrimas artificiales y gotas de manzanilla después de estar mucho tiempo en la computadora. ¿Es correcto o está mal lo que estoy haciendo? Idealmente recomendamos lágrimas artificiales, en primera que sean recomendadas por un oftalmólogo. Pero si no tienen la posibilidad de ir a una consulta, lo ideal es que las gotas de manzanilla no las ocupen. Como les comentaba, mientras nuestro ojo estemos sanos, difícilmente pudiera alterar. Pero si llegamos a tener conjuntivitis alérgica, ya un ojo seco crónico, lo que hacen este tipo de gotas es empiezan a alterar el pH de la lágrima y pueden llegar a causar infecciones. Entonces, nada como una gota recetada por nosotros. Hialuronato de sodio es la básica, es como la comercial, así genérica, o la hipromelosa, que son gotitas básicas, pero pudieran no alterar el pH porque están hechas precisamente al pH de nuestra lágrima. Muy bien. Doctora, la idea de ir, por ejemplo, con el odontólogo, con el médico general para hacer un chequeo, en este caso, con el oftalmólogo, ¿es conveniente ir aunque no tengamos molestias? Sí, yo siempre recomiendo no solo el oftalmólogo, ¿verdad? Un chequeo general, pero si nosotros, para empezar, si tenemos un antecedente familiar de alguna alteración en los ojos, sí recomiendo. Si tenemos síntomas, como es actualmente el uso exagerado de pantallas, ya la mayoría de nosotros tenemos un ojo seco. ¿Qué sensación llegamos a tener? Irritación, comezón, ardor. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Tallarnos los ojos. Entonces, nuestro consuelo es ese, pero no sabemos que estamos alterando más nuestra calidad de la lágrima. Entonces, sí recomiendo, aunque sea, si eres una persona joven, sana, una vez y el doctor te va a decir cuándo volver. Pero ir una sola vez a un chequeo, ya de ahí determinar si vas a ir constantemente porque el doctor te lo determine. El uso del teléfono celular, las tabletas y todo esto, ¿qué tan perjudicial es estar mucho tiempo observándolas? Va a perjudicar a nivel de ocular, causar ojo seco. ¿Por qué? Nosotros, así sea lectura, etcétera, al estar concentrados en una pantalla, tenemos una frecuencia de parpadeo menor. Entonces, nuestro parpadeo de ser idealmente cada 6 segundos, estamos parpadeando cada 10 segundos y nuestro ojo está completamente seco. Por eso cuando parpadeamos hay ocasiones y a mí me ha pasado,
que cuando queremos parpadear sentimos hasta ardor al cerrar el ojo, que nos quedamos un rato con el ojo cerrado. ¿Por qué? Porque ya se nos resecó mucho. Entonces, no recomiendo usar pantallas por tiempo prolongado. Lo que nosotros como oftalmólogos sacamos fue como una regla 20-20-20, que son cada 20 segundos parpadear, ver 20 pies, o sea, 6 metros a lo lejos, que es un descanso visual, vemos a lo lejos, y cerramos los ojos o descansamos por ese tiempo, o sea, son cada 20 minutos descansar de las pantallas, ver a 20 pies y 20 segundos parpadear o cerrar los ojos. O sea, es un tiempo de descanso visual que se recomienda. Obviamente, si ya fuimos con el oftalmólogo y nos recomendó el uso de gotas, dependiendo de cómo lo hayamos enviado o indicado, que es una frecuencia de cada 8 horas aplicar un lubricante. ¿Para qué? Para que al despertar tengamos una lubricación adicional. En la tarde, que es cuando estamos metidos en el trabajo con más, ahí ponernos interrumpidamente una gotita y nos va a refrescar y a hacer a favorecer nuestro lagrimeo. Y en la noche antes de dormir, para poder como remover todas las partículas que pudieron haber entrado a nuestro ojo durante el día. Muy bien. Es la recomendación. Antiguamente, cuando estábamos niños, los papás para tenernos quietos nos sentaban a la televisión. Pero ahora los niños casi nacen con la tableta. Sí. ¿Qué tan recomendable es y qué tiempo deben de usarla nada más? Exacto. Esa regla que le comenté es principalmente en niños. No hay que permitirles horas constantes sin descanso a los niños, porque estamos en un desarrollo visual. A esa edad, nuestra vista está en desarrollo, está madurando. Entonces, si nosotros les permitimos las pantallas y aparte no saben usar una distancia adecuada. Los niños se pegan las pantallas a 10 centímetros o a 15, que no sería la distancia ideal. La distancia ideal es de los 30 a los 50 centímetros ponerles las pantallas. ¿Y qué pasa? Si estos niños, sin saber los papás, tienen un defecto visual, al usar las pantallas inadecuadamente pudiéramos alterar más el defecto visual, miopizar a los niños, porque forzan la vista por traerlos hasta acá. Y cuando llegan a nuestro consultorio ya tienen graduaciones disparadas, tenemos que evaluarlos, dilatarles la pupila para poder ver si de verdad esa graduación es real o están compensando por las pantallas. Entonces sí es muy inadecuado. Descansos a los niños de cada 30 minutos y no más de 2 horas constantes para dejarlos viendo algo en la pantalla. Muy bien. Una persona que se ha recuperado de una parálisis facial, que ya tuvo tratamiento, ya tuvo fisioterapia y aparentemente se ha recuperado, ¿en qué momento debía ir con el oftalmólogo? Si el paciente llegó a tener secuelas oculares, como es una falta de un adecuado parpadeo, o sea, que no cierre bien el ojo, que tenga un ojo discretamente caído o que le empiece a llorar un poco, yo recomiendo que no se esperen, que acudan a la valoración. Si no hay ninguno de estos síntomas, probablemente no requieren urgentemente ir con el oftalmólogo. Pero sí, si tuvieron una parálisis muy severa, no está de más acudir con el oftalmólogo al año siguiente de su parálisis, mientras no tengan síntomas, ¿verdad? Porque hay veces que ya los tienen desde antes. Ahora, a mí me llegan los pacientes con parálisis facial en el momento de su parálisis, precisamente por eso, porque el paciente llega sin cerrar el ojo. Se llama lagoftalmos, que es cuando el párpado queda a la mitad de cerrado. Y entonces el ojo está totalmente rojo, irritado y pueden llegar a tener úlceras corneales. Entonces, si el paciente tiene un cuadro de parálisis facial severo en toda la hemicara, recomiendo acudir idealmente con el oculoplástico para que nosotros les mandemos el tratamiento mientras se recuperan de la parálisis. ¿Qué recomendaciones nos daría para mantener nuestra salud ocular, doctora? Pues los descansos visuales, definitivamente, hay que evitar tallarnos los ojos, hay que evitar usar pantallas de todo el tiempo sin un descanso visual, de mínimo. Yo les digo, ya cada 30 minutos, haz un descanso visual de unos 3 minutos, cierra los ojos, parpadea, mira a lo lejos, etcétera, ¿no? También recomendaría, como le decía, el no tallarse los ojos. Otra de las recomendaciones, usar lentes oscuros de sol. Ya el sol actualmente es cada vez más fuerte, los rayos ultravioleta, entonces también nos generan resequedad, nos aceleran la aparición de catarata y nos pigmentan el ojo. Entonces el uso de gafas nos va a prevenir todo eso
y pues dormir adecuadamente, mínimo dormir 7 horas para que también tengamos una mejor lubricación y regeneración celular para nuestros ojos. ¿Qué consejo les daría a las personas que tienen guardias de turno nocturno y que tienen que trabajar? Si estos pacientes, pues no les podemos decir cambien de trabajo, ¿verdad? Si lo pueden hacer mejor, pero si no tienen esa posibilidad, tener horarios de descansos, efectivamente descansos visuales. Y estos pacientes, porque tengo también varios pacientes que trabajan de noche, sí les recomiendo siempre uso de lubricante. Lubricante adecuado, libre de conservador, nada de gotitas para el ojo rojo, etcétera, porque más les van a resecar los ojos. Sí. Y la tallada de ojos es súper importante, no tallarse los ojos. Tenemos comezón, solamente tocar el ojo, presionarlo, pero no friccionar, porque estamos lastimando la capa de la lágrima y la córnea. Las personas que hacen natación, por ejemplo, ¿le daría alguna recomendación por los líquidos que se utilizan para el agua de la alberca? Sí, es muy frecuente que los pacientes que nadan sufren de conjuntivitis alérgica. Entonces, la conjuntivitis alérgica es como el pan de cada día para todos los oftalmólogos. Yo recomendaría usar gogles herméticos de buena calidad, porque hay muchos que se les mete el agua, y en cuanto terminen de nadar, colocarse una gota de lubricante libre de conservador para limpiar un poquito el ojo, porque al final algo les tuvo que haber brincado y acordémonos que el cloro es muy fuerte y corrosivo para nuestros ojos. Entonces, no las vamos a pasar con los ojos rojos, irritados. Ok. Es muy importante el tema que estamos desarrollando hoy y sí, es muy importante el expertise de la doctora. ¿Qué consejo les daría a las personas que conserven su salud ocular, doctora? Pues acudan, si ya son personas adultas, más de 30 años, lo repetíamos, acudan una vez en la vida a un chequeo oftalmológico. Si tienen padecimientos o les entró una basura y la sienten de más de 2, 3 días, no acudan con un chequeo general, con un médico general. No es minimizar, pero ¿qué pasa? Nosotros como oftalmólogos tenemos una lámpara de hendidura, que es nuestra lámpara de exploración oftalmológica. Nuestros ojos son tan pequeños que nosotros no vamos a alcanzar a ver una basura, un cuerpo extraño, no vamos a ver si la lagaña es de color verde, amarilla, etcétera, más que con la lámpara de hendidura. Se los digo esto porque muchas veces me llegan pacientes que ya fueron valorados múltiples veces por médicos generales, pero ellos desafortunadamente no tienen una lámpara de hendidura para poder diagnosticar. Entonces, si hay algún síntoma oftalmológico, acudan con el oftalmólogo. Si no hay ningún padecimiento, no hay ningún antecedente, aunque sea infórmense. Y si son de los que les gusta ponerse gotas, no recomiendo ni las gotas de manzanilla ni las gotas de nafasolina para ojo rojo como lubricante, porque no es un lubricante. Yo recomendaría hialuronato de sodio básico, en farmacias genéricas las pueden encontrar, y ponerla 2, 3 veces al día, suficiente. Si hay más síntomas, si hay más molestias, no se automedican. Los ojos son de verdad súper delicados y es mejor acudir con el oftalmólogo. Muy bien, pues agradecemos la presencia de nuestra oftalmóloga experta, la doctora Paulina González, para desarrollar ese interesante tema de síndrome de lágrimas de cocodrilo. Muchas gracias a nuestro público por habernos acompañado este día. Gracias.